Ahora con un gran amigo también de muchísimos años, que es Fabián. Fabián, ¿estás por ahí? Sí, hola Rafito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Todo tuyo la pantalla, así que vamos para adelante. Bueno, voy a compartir. Bueno, antes que nada quiero agradecerles a la universidad, que siempre están a la vanguardia de conceptos que son totalmente necesarios para que el diseño eh, funcione acorde a estos tiempos tan caóticos y que es necesario tener una visión holística donde el humano sea el centro de todo. Así que bueno, vamos con lo mío. El lodo salvaje es un concepto que trata sobre dos ideas centrales: los aspectos creativos, el pensamiento general y cómo llevarlos en práctica, tanto desde el oficio profesional como desde el aula. Esta imagen se me vino un día a la cabeza tratando de resumir el concepto este del lado salvaje. El lado salvaje tiene que ver con ese espacio lúdico que nosotros nos permitimos jugar y donde desde ahí salen las mejores ideas. Estas ideas, que las vengo trabajando desde hace mucho tiempo, las condensé en un libro en el cual estoy buscando editor para que lo publiquen, y aquí dejé un espacio para el posible sponsor en el futuro. Trata sobre dibujos, ilustraciones, pero básicamente las metáforas. ¿Por qué las metáforas? Porque las metáforas son el ADN de todas las ideas que han generado algún tipo de cambio importante o de revolución. Si pensamos en un exprimidor como el de Philip Stark, es la conjunción de dos universos. Es un exprimidor clásico con un cohete espacial. Son exactamente los mismos juegos o la misma combinación que hizo ese niño cuando se puso la toalla y se puso las dos vasos de gaseosa en las muñecas. Esa operación de combinar dos elementos entre sí nos transportan a universos fantásticos. La mejor manera de bajar las ideas que nosotros tenemos en la cabeza es al papel. Y como dice Tute, un humorista argentino, él dibuja en papeles berreta porque de esa manera no los intimidan. Berretas son como ordinarios. Entonces hay que dibujar en cualquier papel. Puede ser una servilleta, un ticket, lo que tengan a mano. Y muchas veces hasta el celular te sirve para agarrar y escribir un texto que puede ser una idea que después vas a desarrollar más adelante. Algunas veces los dibujos que nosotros hacemos se generan de manera espontánea y a medida que se van acumulando, se convierten en una serie. No tienen propósito de serie, pero ese work in progress permanente que uno desarrolla desde la experimentación, en un futuro después se termina convirtiendo en un concepto. Esta búsqueda de las metáforas surgen de muchos lugares, muchas veces de frases populares, ¿no? Que alguien dice, estoy más contento que un perro con dos colas. Entonces, bueno, tomo esas ideas que andan dando vuelta por ahí y las convierto en situaciones gráficas. Muchas veces estos proyectos, que en un principio son de autoencargo y que no tienen ningún propósito,
al publicarlos en las redes sociales, se convierten en acciones concretas, como por ejemplo el diseño para remeras o camisetas. Los dibujos se pueden generar desde cualquier estado emocional. Me acuerdo que este dibujo lo hice un 23 de diciembre y no había luz en mi casa porque había muchos cortes en el barrio, hacía muchísimo calor y no tenía nada para hacer, no tenía internet, no tenía la computadora, no podía ver películas. Bueno, y el dibujo siempre te rescata. Los juegos de palabra también son una fuente inagotable para la construcción de metáforas. Me encanta cuando los políticos mienten y quieren decir una cosa y después se confunden en una palabra y nos están entregando ahí en bandeja una situación que después puede transformarse en algo metafórico. Me acuerdo que una vez estaba escuchando un programa de radio y el locutor dijo, voy a hacer un suéter escote en B. Y el locutor le dijo, sí, pero con B larga. Simplemente había que bajarlo al papel. Como les decía, la realidad es una fuente inagotable de inspiración y también en los diseñadores en un punto tenemos los que quieran una cierta responsabilidad social y un espíritu crítico sobre, aunque no tengamos clientes. Estas son las herramientas que generan diferentes tipos de texturas. Y lo interesante de tener siempre un lápiz a mano y buscar la gestualidad es que de a poco vos vas construyendo tu propia forma de escribir y descubrís tu propia letra, que no es ese ductus renacentista que te enseñaban, donde todas las personas tienen que hacer las letras unciales y semiunciales. Yo eso lo enseñé durante 7 años en la Universidad de Palermo. Está muy bien hacerlo, pero me parece que también está bueno que vos descubras tu propia letra. Es importantísimo la construcción del perfil profesional. Otra de las frases que andan dando vuelta por ahí, en épocas de exámenes, por ejemplo, puede ser esta, o cuando alguien dice tengo un nudo en la garganta. Pero básicamente las metáforas se construyen a partir de 4 o 5 operaciones matemáticas. A lo que existe le tenés que restar algo, o le tenés que agregar algo, o lo tenés que alterar, o lo tenés que cambiar de lugar. Y eso mismo también lo podés hacer con las palabras. Se puede ser un malabarista de las imágenes o un malabarista de las palabras. El humor en estos tiempos es necesario. Y también es necesario el espacio, que es justo lo que no tenemos. Pero si no tenemos espacio físico, necesitamos tener espacio interior. No es fácil. Tal vez en estos tiempos de pandemia no haya que ser creativos. Pero planteo la pregunta, no nos abrumemos con tantas cosas y tal vez las ideas surjan en la ducha, en el baño, te encerrás un rato, generás tu propio espacio
ahí viene algo que te da placer, que te da identidad, que te levanta la autoestima, te hace sentir feliz. Bueno, este es otro proyecto que también está atravesado por el pensamiento del lado salvaje, que es la creación de afiches, un proyecto donde tuve que resolver 100 afiches en 20 días, semantizando tipográficamente las palabras que más utilizan los argentinos. Al otro año, también en la misma época y con la misma cantidad de tiempo, tuve que generar estas metáforas que fueran la consecuencia de esos chistes que fueron posteados en Instagram y en Facebook, pero que después se transformaron este proyecto de autoencargo en un trabajo profesional, porque vieron la potencialidad que uno puede llegar a tener y haciendo el trabajo de forma de vidriera también es una buena manera de enganchar a los clientes. Esta es una frase que generó una modelo argentina que cuando le hacían una pregunta difícil ella decía, lo dejo a tu criterio. Porque en realidad no sabía qué responder. Entonces, son las 100 frases que más dice la gente. Este es en el predio donde se organizó esto, en la época que la gente se juntaba. Y bueno, otro lugar donde trato de bajar estas ideas es dentro del aula o en los workshops. Tienen la misma esencia, siempre el minimalismo, siempre la economía, la búsqueda de la expresividad individual, pero a la vez el compartir colectivo en una misma mesa, viendo el trabajo del otro dado vuelta. Todo lo que se ve aquí en la pared apunta más a la semantización tipográfica y a la retórica, y todo lo que está aquí abajo en las mesas responde más a la expresividad, trabajando diferentes tipos de pinceles, diferentes tipos de texturas, buscando esa manera de escribir única que tiene cada individuo. Y después esos gestos que surgen de manera fresca, espontánea, son procesados en la compu, y todos tienen un gesto único para amplificar y convertirlo en una expresión plástica, artística, sensitiva, a la vez que comunique y que sea impactante. Trabajamos mucho con el error, con el azar y con un brief, ¿no? Con un propósito comunicacional para que las ideas lleguen a donde tienen que llegar. Me parece también que en estos tiempos es necesaria una dosis intensa de poesía, porque nos pusimos como muy tecnos con respecto a los manuales de procedimientos, con respecto a los métodos, con respecto a las formas de entrega, con respecto a los tiempos, con respecto a los plazos, y todo ese bombardeo que tiene que ver con el hemisferio derecho, algunas veces nos bloquea un poco el hemisferio izquierdo, que es el emocional, y es el expresivo. Me gusta esta frase de este filósofo,
que tiene puntos en contacto con lo que hablaba Olga, de la humanidad. Y bueno, me parece que la poesía visual, que es como una prima lejana del diseño gráfico, tiene como un espíritu crítico de no comerte todo lo que te dicen como que es cierto, pone en jaque ciertas verdades absolutas, ciertos pensamientos únicos, y nosotros que somos diseñadores gráficos, que trabajamos con la palabra, que trabajamos con las tipografías, podemos convertir pequeñas situaciones en actos poéticos. Esos actos poéticos, cuando salen a la calle, se transforman en una pequeña revolución, como lo que hizo Greta el día viernes. Sería genial que todos los días sean viernes. Esa es mi proyección corta. ¿Listo?